las reacciones de la oposición, sin lugar a dudas que el presidente Luis Abinader y su equipo deben entender que la luna de miel aparentemente terminó. Una luna de miel que ha sido bastante larga por entenderse la situación especial en que recibió el Estado el presidente Luis Abinader. Que usted podrá alegar todo lo que usted quiera, pero una situación de catástrofe sanitaria a nivel nacional y mundial y de parálisis económica que también, aunque usted no lo quiera reconocer, se ha manejado de una manera tal que hoy por hoy la República Dominicana va en un camino de recuperación. Sorprendente y hasta cierto punto inconcebible hacia 4 o 5 meses atrás, cuando todavía se veían más nubarrones en el tema del relanzamiento de la economía dominicana. Y todos los organismos internacionales lo han reconocido, independientemente de cómo usted quiera verlo. Y en ese sentido, pues esa luna de miel, que generalmente se habla de 100 días, de los primeros 3 meses, 6 meses, pues se ha prolongado, pero parece ser que después del primer año ya cumplido, la oposición saldrá con todos sus cañones a ejercer su papel, que es justamente destacar lo que no ha hecho el gobierno o lo que ha dejado de cumplir. Pero siendo objetivo de mi parte, pienso que es muy temprano para eso. Los gobiernos no son como comienzan, los gobiernos son como terminan. Pero los gobiernos se van desarrollando. Los planes de ahora, ¿qué le puede pasar a un presidente? Bueno, que se embarque en obras como se han embarcado todos, pensando en que podrían ir a un segundo periodo y que esas obras, o a un tercer periodo, y que esas obras les toca inaugurarlo al presidente que gane las próximas elecciones. Innegablemente que el presidente Luis Abinader está, bueno, no voy a hablar por el presidente, pero una buena parte de su equipo está pensando en un segundo periodo, evidentemente. Y todo el que se suba ahí va a pensar en un segundo periodo. Y proyectar obras que van más allá de las ejecutorias presupuestarias de 4 años. Y eso afecta a todos los gobiernos, y por eso el gobierno del presidente Danilo Medina dejó cantidad de obras importantes con un 15, un 20% por ejecutarse, que estaban dentro de los planes si él hubiese logrado la repostulación, la modificación constitucional, de que fuera el presidente Danilo Medina que las inaugurara, o en su defecto fuera Gonzalo Castillo si hubiese ganado las elecciones. Pero reitero, creo que es muy temprano todavía para hacer un juicio tan radical, aunque ese es el papel de la oposición, y el gobierno todavía, o sea, tiene todo el trayecto de 3 años, que se le hace corto para la ejecución de obras que van más allá de 3 años de construcción en términos reales. Usted dirá, bueno, la planta de Manzanillo, si se termina la licitación en este año y todo, con todo y eso, estaríamos proyectando una inauguración de esa planta para el año 2025 o 2026, probablemente, que no estaría dentro del primer periodo del presidente Luis Abinader, pero evidentemente su equipo está pensando más allá de 4 años. Entonces, todo eso es lo que yo veo que ha agarrado la oposición para decirle, usted no ha hecho ni siquiera como dice Juan Sebastián, el primer blog usted no lo ha puesto de obras suyas. Vamos a ver cómo vendrá el gobierno con la respuesta. Ahora, mira, Atahualpa, ese es el papel de la oposición. Claro, claro. Han atacado a Leonel Fernández, que Leonel es un malagradecido. No, señor. No, señor. Leonel ha actuado con una respuesta política correcta dentro de la ortodoxia política. Desde un principio, el presidente Abinader ha escogido al PLD como su némesis
Tú eres mi oponente, tú eres mi contrario. Y no tocó al presidente Fernández, y entonces empezó a concebir la ciudadanía el hecho de que el presidente Fernández, porque coincidió e hizo un pacto político con Luis Abinader para las elecciones, era su aliado. Fueron aliados circunstancialmente en un pacto político. El presidente Abinader tuvo que pactar con muchos sectores, que ha retribuido ese apoyo en exceso y más allá de la prudencia, no hay dudas. Pero era muy claro que el presidente Abinader no llegaba al poder ni con Pompeo, ni con Marcha Verde, que todos tuvieron al servicio del PRM, ni con Participación Ciudadana, que también era un brazo político del PRM. Todos juntos no hubiesen desplazado al PLD del poder si Leonel Fernández no lo divide. Ah, fue Leonel que lo dividió. Bueno, la separación. Si no se divide el partido. Si Leonel no se separa, vamos a decir que él no lo dividió. Vamos a decir que lo dividió Danilo. Pero Leonel se separó. La división del PLD que la promovió Leonel Fernández fue lo que permitió que Luis Abinader llegara al poder. De lo contrario, no ganaban. La división del PLD la promovió Leonel Fernández. Perdóname, por más unión y por más estrategia, si el PLD no se divide, entonces Luis Abinader hizo una coincidencia con Leonel. Leonel negoció el resultado de esa división que llevó a Luis Abinader al poder y se benefició en los negocios. Porque tiene el control del Tribunal Superior Electoral, tiene el control de la Cámara de Cuentas, tiene muchísimos legisladores que no hubiesen ganado por sí solos, pero pendejo es el que se lo da. Yo, Leonel, cojo más y me dan. Yo no puedo criticar a Leonel, al contrario, lo felicito. Hizo un buen negocio y ganó bien. Juan Sebastián, ¿cómo tú puedes señalar que tiene el control de la Cámara de Cuentas y el control de...? No, sí, me excedí, pero las recomendaciones de la mayoría de los integrantes de esas altas cortes y de la Cámara de Cuentas salieron de ese lado. No estoy diciendo que sean personas que no la merezcan, pero las recomendaciones salieron bien. No estoy diciendo que eso conduzca a esos organismos a una desviación. Pero tú lo sabes, porque tú lo sabes. No, yo no comparto eso. No. Creo que se eligió lo que tenía que elegirse. La elección no he dicho que sea mala, pero la escogencia provino de un litoral. No he dicho que sea mala, he dicho de dónde proviene la escogencia. Ahora, no estoy criticando nada con eso. Leonel está actuando correctamente. Además, si Luis Abinader a cada instante me escoge al PLD como su contrincante y yo estoy aspirando a la presidencia, yo tengo que asumir una posición de oposición. Y eso es correcto por parte de Leonel. Si el PRM se enojó, mira, Atahualpa, siempre te he dicho, y hasta un tuit coloqué en estos días, de que nunca no es inteligente descartar al enemigo o al oponente sin examinar primero el argumento. Porque tenga o no tenga moral ese oponente, si el argumento es válido y se puede corregir, no te está agraviando, te está haciendo un favor. Si a mí un oponente me hace una crítica y me dice, tú no estás haciendo inversión, mira, Atahualpa, si el Estado Dominicano hubiese hecho o hubiese efectuado en inversión pública la mitad de la deuda asumida en los últimos 12 meses, la economía dominicana hubiese crecido un 8 en total. Hubiese ido mucho mejor, pero no hay inversión pública. Y tú sabes ¿cómo que hubiese crecido un 8 si estamos hablando de un... Mira, la economía dominicana, la economía dominicana se ha resiliado sola. ¿Qué la resilió? Las remesas, el excelente trabajo del Ministerio de Turismo, la recuperación del turismo, la industria de la construcción promovida por el sector privado. El gobierno no ha intervenido en la resiliación de la economía. ¿En qué? Si no ha invertido en gasto de capital, ¿en qué? En la economía dominicana, que es tan sana pero eso es lo que y se ha resiliado sola.
Pero eso es lo que se ha estado planteando justamente. O sea, el gobierno no ha tenido por nada eso, que ver con la recuperación económica. por eso es que este último cuatrimestre del año, lo que resta del año, podría ser el empujón final a ese crecimiento, porque el gobierno podrá hacer sus inversiones después de pasar todos estos procesos. Yo no he querido acomodar el discurso del presidente. Yo estoy viendo lo que está planteando y lo que ha planteado el presidente y lo que se ha encontrado en el camino, y que todavía es muy temprano. Ahora, el que tiene lágrimas hondas empieza a llorar temprano. Y eso debe entenderlo el presidente. De aquí para adelante, yo dudo que se le dé tregua como la recibió el primer año, porque la situación ha ido cambiando. Si no hay una reversa con el tema de la pandemia o el tema de la epidemia, que ya podríamos hablar de epidemia en República Dominicana, si las cosas siguen como van, evidentemente que se arreciará la posición y los discursos de la oposición política al presidente y a su partido. Para irnos, Sí, frente a la posibilidad de una reforma fiscal, ¿cómo se le puede creer a un gobierno que ha aumentado los gastos corrientes y que despilfarra el dinero? ¿Cómo convencernos? Bueno, te doy un yo pensé que detalle, pero yo pensé, no te enojes. Un detallito que me dijeron esta mañana. que no me enoje yo. A Margarita Feliciano, ¿verdad? Margarita Feliciano. Sí, ella fue candidata de la Fuerza del Pueblo. Es de la gente de Lionel. No sé, no recuerdo. Bien, Margarita Feliciano gana 437,000 mensuales como una botella ahora mismo en Cancillería. Entonces me están hablando de una reforma fiscal y de austeridad. El hijo de Martínez Pozo tenía 3 años cobrando en Europa y no había ido a la sede. Y lo dejaron ahí. Ven, Y está hijo. todavía. Sí, no, ven a persónate para que no digan que tú no vienes. Lo dejaron ahí. Entonces, pero está ahí todavía. Están a mí hablando de austeridad. ¿Me van pero a mí está ahí hablando todavía. de fiscal? No, me van a ver en la calle. Me van a matar porque yo un viejo ya Aquí no me van a ver en nada. la calle. Señores, gracias. No parece. La mancha verde se maduró en los invernaderos del gobierno. Si vuelven a joder, que se vayan todos a la mierda, que a mí no me van a sorprender otra vez. No parece que hoy fuera un jueves. Señores, gracias. Feliz resto de la noche. Que el día de mañana sea productivo con la gracia de Dios. El lunes para los dos. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.